recuérdense que son, por lo menos son 2 proyectos y si no me equivoco son 9, 3, 5, 9. Estamos todos. Entonces, vamos a hacer un grupo de 5 y otro grupo de 4. ¿Okay? Esperaría yo que ya tengan más o menos idea de quiénes van a ser los grupos y necesito que tengan un representante para poder decidir cuál es el proyecto que vamos a seleccionar. Si alguien ya tiene una idea de cuál quiere agarrar y el otro grupo está de acuerdo, pues lo podemos hacer así. Son 2 proyectos. Uno es un sistema de gestión de eventos y asistentes. La idea es generar un registro de eventos que permita registrar en la base de datos el nombre, la ubicación, la fecha y la capacidad de personas que va a tener el evento, y luego a cada evento irle registrando sus respectivos asistentes, en donde va a ir el nombre, el email y la fecha de registro. Tienen que realizar filtros utilizando fecha de registro, nombre o email. O sea, tienen que tener un filtro que permita, en ese caso, buscarlo por esa información. Y este es el otro, que es gestión de soporte técnico. Ustedes deben de crear una aplicación que permita registrar primero empleados dentro de la empresa, va a haber una gestión de empleados, y luego permita agregarle tickets sobre diferentes problemas a resolver. Es como un sistema de tickets, la diferencia es que van a trabajar sobre la parte de los empleados. Y lo que tienen que hacer es que a cada uno de esos elementos le tienen que agregar, en ese caso, un problema a resolver. ¿Okay? Y ahí están más o menos los campos que deben de llevar el nombre, el departamento, el rol, en la parte de ticket, el asunto, la descripción, la prioridad y el estado. Y deben de implementar filtros avanzados, como buscar todos los tickets de prioridad alta que pertenezcan a un departamento específico, por ejemplo. Y en ese caso, a cada colección, ustedes deben de agregar al menos 3 campos más adicionales. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, a eventos, buscar más información que le puedan agregar, los mismos asistentes, los mismos empleados y los mismos tickets. Que esos son, digamos, los 3 elementos bases, son los campos bases, perdón, y a partir de ahí, pues ustedes inventan el resto. ¿Okay? De ahí, ¿qué les voy a evaluar? Bueno, en el caso de MongoDB, en el caso de NoSQL, toda la parte de diseño de la API, o sea, básicamente que la API pueda hacer todo el proceso, que se pueda probar en Postman, el proceso de la API, se puedan conectar a la base de datos, guardar información y hacer todo el proceso desde la parte de la API, mostrado en Postman. Y luego, en la parte web, lo que voy a evaluar es ya la parte del diseño que hicieron. Que la aplicación tenga un login donde puedan ingresar datos, que tenga en ese caso algún proceso para poder autenticarse, que puedan crearse usuarios, que pueda en ese caso dentro de la aplicación trabajar con mantenimiento de empleados, etcétera, etcétera. O sea, podemos hacer todo el proceso de la aplicación. Se los doy de día para que empiecen más o menos a tener una idea y empezar a trabajar. No se vayan a esperar una semana antes, porque entonces no lo van a terminar. Por un lado, por el otro, la aplicación debe de seguir la estructura de lo que hemos estado viendo en clases. O sea, no vayan a mandarlo a hacer. ¿Okay? Primera recomendación, no vayan a pensar en decirle a alguien que les ayude con el proyecto, porque se los va a hacer con una estructura totalmente diferente o va a utilizar procesos totalmente distintos, que son los que yo les puedo llegar a preguntar. Así que es mejor que lo hagan con lo que ustedes han aprendido en clases y lo puedan implementar. Es muchísimo más práctico que estarlo mandando a hacerlo. A la hora de la presentación, yo les voy a preguntar a los 5 o a los 4 que estén al frente, y todos deben de saber de la aplicación. Hay una nota individual y una nota en grupo que van a defender. La nota individual, pues las preguntas que yo haga, si no responden, ustedes saben de que eso les descuenta puntos. Y la nota grupal, pues ya sería la que hagan con la defensa de la presentación del proyecto. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ya tienen representante del grupo? Manuel es uno y el otro. ¿Ustedes tienen algún proyecto en especial? También. ¿Ustedes quieren también ese evento? Entonces vamos a hacer ruleta.
Manuel y Nelson. Bueno. Bien, el que salga sorteado llevaría el primer evento, el primer proyecto, y el que quede fuera pues se quedaría con el segundo. Así que pues crucen los dedos. Es culpa de otro, definitivamente. ¿Viste? Y Manuel. Estábamos consagrados. Bien, entonces ya saben cuáles son lo que les corresponde. Es el mismo proyecto para las dos materias. ¿Okay? Así que deben de trabajar en ambas cosas. Dígame. ¿Perdón? Sí, el grupo 1, no, el parcial es martes y jueves. Ustedes sacaría jueves. Ustedes sacaría jueves y ustedes sacaría el día martes. ¿Okay? Bien, les decía, en el caso del diseño de la aplicación es
Bien, vamos a quitar la ruleta. Bien, el día de ayer estuvimos trabajando en el diseño de la aplicación. Estuvimos viendo el proceso para podernos registrar. En este caso hicimos el proceso de registrar la parte de la aplicación. Entramos directamente a Postman y creamos un elemento que se llama Register, y ese elemento que se llama Register hacía el proceso de registro dentro de la aplicación. Pero si se recuerdan, cuando por ejemplo yo le doy clic a este botoncito que dice Send, bueno, hay que correr la aplicación. Para que funcione hay que ponerla en la terminal. En la terminal hay que ponerle npm run dev, si no pues no conecta o no funciona. Entonces cuando ya lo tenemos acá y le damos Send, nos devolvía en esa parte de abajo el usuario ya registrado, o sea, no registrado, sino el usuario que ya se había convertido a un elemento de tipo JSON. ¿Okay? Entonces ahora vamos a seguir trabajando con la parte del diseño de esa aplicación. Vamos a regresar a esta parte donde teníamos el controlador, y en la parte del controlador aquí lo único que hacemos en esta línea es construir un objeto del modelo que se llama usuario y luego mandar ese objeto en formato JSON hacia la parte de la aplicación. Pero lo que necesitamos hacer es necesitamos crear el proceso que permita guardar ese elemento. Para guardarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: le vamos a dar Enter acá y vamos a crearnos una nueva variable que se va a llamar usuario almacenado. Va a ser igual, y le vamos a poner un await, y aquí usamos el modelo que se llama usuario. Y ¿se acuerdan cómo hacíamos para poder insertar el documento? Generalmente le poníamos el nombre de la colección, .save, pues insert, perdón, o insert one. Pues aquí solamente le ponemos save, y eso hace el proceso de guardarnos el documento. Vamos ahora a ponerle aquí que me imprima usuario almacenado en la parte de abajo para poder determinar cuál es el valor que nosotros estamos almacenando. Entonces eso lo que hace justamente es registrarnos un usuario, registrarnos un elemento dentro de la aplicación, ir a la colección como que nosotros hayamos insertado el documento de manera manual, pero ahora lo va a hacer directamente Postman. Para poder probar esto, pues tenemos que conectarnos a Postman, perdón, tenemos que conectarnos a la terminal. Y estando en la terminal, tenemos que conectarnos a Mongo SH. Tenemos que conectarnos a Mongo. Y vamos a ver, aquí le ponemos use y la base de datos que se llamaba TaskDB. Ya estamos ahí. Por el momento, si yo le pongo show collections, van a notar que ya tenemos creado un elemento que se llama usuarios. ¿Okay? Como ya nos conectamos, ya hizo la parte de la aplicación, ya hizo el proceso de conexión a la base de datos, entonces ya logramos hacer el proceso de conexión, por ende ya logró crearnos la base de datos y logró crearnos la parte de usuarios, solo que usuarios debería de estar vacío. Si yo le pongo db.usuarios.find, van a notar que usuario se encuentra vacío. ¿Okay? Hasta ahí no hemos hecho nada, solamente es simplemente ir a revisar la base de datos, lo que ustedes ya conocen, ir a revisar la base de datos y ver que contenga, en este caso, la parte de la aplicación. Ahora vamos a probar
si el proceso que nosotros hicimos de mandar a guardar la parte de la aplicación, mandar a guardar el documento, realmente llega a MongoDB. Vamos a ver cómo es que llega, cómo es que aparece en ese caso la parte de la aplicación. Entonces, ¿a todos les abrió Postman? Sí. Bien, entonces vayámonos ahora a Postman. Y estando acá en Postman, le vamos a dar, en ese caso, Send. Y van a notar que la diferencia ahora es que el documento que aparece en la parte de abajo, lo que estamos mostrando en la parte de abajo, ya aparece nombre Juan Pérez, password 12345, el email dice juanperez@católica.edu.sb, aparece el ID, en ese caso del que se ha creado, y aparece un create at y un update at, que sería la fecha en que se creó y la fecha en que se actualizó. Si esto es correcto y regreso a la consola y le pongo db.usuarios.find, vean, ya aparece el primer documento. Okay, váyanse ahora a la consola y revisen si se van a insertar todo. ¿No lo insertó? Bien, ¿a todos les escribió? ¿Sí? Eso significa que ya estamos haciendo registro en la base de datos. Ya la información está llegando a la base de datos. Si se dan cuenta, el proceso de guardar información no es tan complicado. Si me voy a la parte de la API, básicamente quien hace todo es Mongoose. Aquí este usuario es el modelo que nos creamos aquí en usuarios.js, ahí se encuentra el modelo y ahí hemos definido los campos que va a llevar. Por otro lado, aquí lo que hacemos es crear un objeto a partir de ese modelo y solamente le ponemos que ese objeto, le ponemos .save y eso hace como un insert, manda directamente hacia la parte de la aplicación para que se inserte la información. Eso es lo único que hace, así que pues no tenemos que hacer mayor cosa. Ese es el proceso para insertar. Ahora que ya está guardado el registro en la parte de la aplicación, vamos a hacer algo. Vamos a probar algo.
Vamos a probar algo. Vean qué pasa. Fíjense bien, voy a activar aquí la parte de la consola. Aquí está la parte de la consola. ¿Y qué pasa si en ese momento en Postman intento volver a mandar el mismo documento? O sea, siempre va a ser Juan Pérez 123456 y va a decir juanperez@católica.edu.sb. Voy a mandar el mismo documento. Si le doy send, van a notar que ahí se quedó como pensando, o sea, no me dio en ese caso la parte de la respuesta. Y si me voy a la consola, por aquí en la consola ya me aparece un error de la aplicación, el error que generó en ese caso la aplicación, y por acá puedo encontrar la descripción. Dice duplicate case. ¿Por qué creen que está apareciendo ese duplicate case? Llave duplicada. ¿Por qué estará apareciendo ese mensaje de error? ¿Qué estamos repitiendo? ¿Cuál ID? El ID del documento. Acuérdense que no lo estoy insertando en ninguna parte. El ID del documento lo genera. El ID es... ¿Qué es lo que está realmente duplicando? Les voy a poner de nuevo la parte del modelo. Si se recuerdan, en el modelo, ¿qué campo le puse que debería ser único? El email. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy mandando juanperez@católica.edu.sb, lo estoy mandando por segunda vez. Entonces el email no puede estar duplicado. De hecho, esa es la lógica. Ustedes van a crear un usuario en cualquier lugar, cualquier plataforma. Ustedes no pueden crear un usuario con un correo electrónico que ya existe. Los usuarios por lo general son únicos, porque de alguna manera eso garantiza de que la identidad también es única. Entonces debemos de tratar en ese caso nosotros de evitar ese error. Vamos a regresar a la parte del controlador, y en la parte del controlador vamos a crearnos en ese caso el código para verificar que el usuario existe. Entonces nos vamos a venir a esta parte de acá antes del try, y antes del try le vamos a poner un const y le ponemos email igual, y le ponemos request.body. Básicamente lo que estamos haciendo es sustrayendo el correo electrónico de eso que estamos enviando desde Postman. Desde Postman estamos enviando el correo electrónico, entonces estamos sustrayendo esa propiedad para poderla analizar. Ahora que ya lo sustraemos y ya lo tenemos listo, vamos a crear una variable que se va a llamar existe usuario, va a ser igual, y aquí le vamos a poner un await, y le vamos a poner en ese caso el modelo. Para saber que estamos trabajando con el modelo, la U es mayúscula. Cuando le ponemos la U mayúscula significa de que estamos trabajando con el modelo, ¿ok? En el caso, en el modelo le vamos a poner el comando. ¿Cuál es el comando para buscar un documento? En MongoDB. El comando para buscar un documento en MongoDB. ¿O para qué? ¿Cuál? El comando find. Si solamente quiero buscar uno, find one. Entonces aquí de hecho tiene un método que se llama find one. Entonces ustedes le ponen usuarios.findOne, y dentro de las llaves le pueden colocar en ese caso que el campo que vamos a filtrar es el campo email. Entonces ahí le ponemos entre paréntesis, le ponemos email. Entonces, esto es como que le hayamos puesto email o email igual a email. Email es en este caso el campo, y por aquí tenemos la definición de la variable. Entonces ahí lo que va a ir a hacer es a buscar el campo email, y ese nos tendría que devolver un documento, ¿okay? Si encontramos algún documento, nos debería de devolver justamente ese documento. Lo voy a poner acá solamente para verificar si realmente funciona. Le voy a poner un response.json,
y le voy a poner la variable existe usuario. Solamente para que vean qué es lo que sucede cuando mandamos a buscar en ese caso un solo documento. Y ahora nos venimos hacia Postman. Y en Postman le voy a dar de nuevo send. Y van a notar que aquí, ¿qué es lo que devuelve? Si en el caso nosotros intentamos insertar un documento, por el momento lo estamos buscando, me devuelve en ese caso el documento. Pero si yo intento buscar Juan Pérez 1, por ejemplo, y le doy send, van a notar que devuelve nulo. ¿Okay? Cuando busco un documento que existe, en esta parte de acá, cuando busco un documento que existe, me devuelve el documento. Y cuando busco, en ese caso, un documento y ese no existe, me devuelve nulo. Entonces, vamos a comentariar esta línea. Vamos a poner comentario y vamos a seguir trabajando con la parte de la condición. Y aquí le vamos a poner si, en ese caso, existe un usuario. Si existe un usuario, entonces nos vamos a generar una variable que se va a llamar error, que va a ser igual a new error. Y a ese error le vamos a poner usuario ya está registrado. Y le vamos a poner que retorne un response.status. ¿Se acuerdan de los códigos HTTP? Entonces vamos a devolver el código 404 de un valor ya existente con un JSON que diga msg la variable error.message. La variable error.message. Y ese sería, en ese caso sería el error dentro de la aplicación. Entonces, ahora que ya vimos que se puede generar ese error, volvemos en ese caso a la parte de la aplicación. Ese es el mensaje de error que se va a generar. Volvemos de nuevo a la parte de la aplicación de Postman y en Postman volvemos a intentar agregar un registro duplicado. ¿Okay? Vuelvan e intenten agregar a juanperez@católica.edu.sb y me dicen si les muestra algún mensaje. Dice 404 el código y debería de decir el mensaje error, el usuario ya está registrado. ¿Okay? Eso significa de que no lo dejó pasar. ¿Por qué? Porque pues funcionó en este caso el find one. Aquí hizo la parte de la búsqueda, buscó por email y me devolvió un mensaje de error en el caso que lo haya encontrado. Vean, regreso a Postman e intento agregar a Juan Pérez. Le doy send y ahí me dice usuario ya está registrado. Sin embargo, si intento agregar ahora a Juan Pérez 1, ya lo registré también. A Juan Pérez 2 y ahí ya me registra Juan Pérez 2. ¿Okay? Entonces ya hace el proceso de registrar el usuario y además de eso de validar si el usuario ya existe. ¿Okay? Veamos en MongoDB. Veamos ahora en MongoDB. Vean, en MongoDB ya tengo los tres objetos. Tengo Juan Pérez 1 y Juan Pérez 2. Ahora, ¿hay algún problema con estos datos ahorita así como están? ¿Encuentran ustedes algún problema o le ven algún problema? ¿O creen que están bien guardados? ¿No? Puede ver la contraseña. O sea,
oficina, y tuve que acudir a la oficina y alguien llegó a mi oficina y llegó a ver el monitor y encontró esa información, ¿qué es lo que va a encontrar? Contraseñas en formato de texto plano. La va a poder identificar. Bueno, para comenzar, la contraseña no está complicada, ni siquiera puede ser una contraseña difícil, pero es una contraseña en formato de texto plano. Entonces, ese es un grave error. Nosotros siempre debemos de tratar de encriptar las contraseñas, debemos de guardar las contraseñas de tal manera que no sean visibles, que no sean fáciles de identificar. Para eso vamos a instalar un nuevo paquete. Nos vamos a venir a la terminal. Vamos a cancelar, en este caso, el servidor. Y vamos a instalar un paquete que se llama npm install, que se llama bcrypt. Así se llama bcrypt. Le ponen npm install bcrypt. npm install bcrypt. Y le damos enter. Y ese se va a encargar de ir y descargar los paquetes necesarios para poder hacer procesos de encriptación. Lo que vamos a hacer ahorita es encriptarnos la contraseña, ¿okay? Porque la contraseña está en formato de texto plano y es fácil poder, en ese caso, ver la contraseña cuando nosotros estamos trabajando con la parte de la aplicación. Entonces, ya que vimos que la contraseña está en formato de texto plano, ahora vamos a hacer el proceso para trabajar con la parte de la aplicación. Nos vamos a venir hacia la parte del modelo. Aquí en la parte del modelo. Y en la parte del modelo nos vamos a crear, en ese caso, el código necesario para poder hacer el proceso de encriptación. Vamos a importar, en ese caso, bcrypt de la librería que se llama bcrypt. Vamos a importarnos bcrypt de la librería que se llama bcrypt. Esa librería es la encargada de hacer el proceso de encriptación de los datos. Y ahora nos vamos a configurar a la base de datos un trigger. ¿Se acuerdan qué es un trigger? Un disparador. Es un disparador en base de datos. ¿Hicieron alguna vez un trigger en base de datos? ¿No te he conocido el concepto? Es como una consulta SQL almacenada que se realiza ¿Después de? después de ciertas acciones. Después de ciertas acciones. ¿Cuáles son las acciones más comunes en la base de datos? Insertar, actualizar, eliminar y consultar. Pero básicamente los triggers se ejecutan al momento de actualizar, al momento de eliminar y al momento de insertar. ¿Okay? Cuando yo inserto, puedo tener un script, como dice su compañero, un código SQL que permita hacer un proceso de modificación de los datos. ¿Okay? Es un código puede ser antes o después de hacer el proceso de inserción. Entonces aquí abajo vamos a crearnos nosotros, aquí en la parte inferior, vamos a crearnos ese script. Le vamos a poner usuarios.shame, luego le ponemos la palabra pre y le vamos a decir que este proceso se va a ejecutar al momento que nosotros guardemos, que le demos save. Vamos a ejecutar una función asíncrona porque pueden suceder muchísimas cosas en ese proceso. Le ponemos la palabra function y luego dentro del function le agregamos la palabra next y aquí colocamos llaves. Ese va a ser el código que vamos a agregar para encriptar las contraseñas.
para evitar en ese caso que las contraseñas queden en formato de texto plano. No la vamos a encriptar cuando le demos guardar, sino que la vamos a encriptar cuando el registro, cuando el documento llegue a la colección. Cuando intentemos insertar en la colección, en ese momento vamos a tomar el valor y lo vamos a encriptar. De tal manera que cuando lo estén listando, ya no sea fácil poder ver ese valor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner que sí le ponemos this punto is modify, ahí lleva el signo de admiración para negar en ese caso la condición, is modify password. Aquí le estamos diciendo que si no se modificó el password, entonces que siga en el siguiente procedimiento y le agregamos next. ¿Okay? Eso es en el caso que no se haya modificado el password. Si el password no se modificó, entonces con el next le decimos pase al siguiente proceso. Ahora bien, si se modificó, vamos a crearnos una variable que se llama salt, que esa va a ser igual, y le ponemos un await y le ponemos bcrypt, que es la variable que tenemos en la parte de arriba, punto gen salt, y entre paréntesis le vamos a poner 10. Ese elemento lo que hace es generar como una palabra clave que vamos a utilizar para hacer el proceso de encriptación. ¿Okay? Es una palabra clave que es utilizada justamente para el proceso de encriptación. Y ahí le ponemos this.password, va a ser igual, le ponemos un await de nuevo, le ponemos un bcrypt, y a ese le ponemos .hash y le ponemos this.password, salt. Y con eso encriptamos la contraseña. Con eso nos encriptamos la contraseña. Ese código que hemos agregado ahorita es justamente solo para encriptar la contraseña. Vamos a ver ahora si funciona, si hace el proceso de encriptación. ¿Okay? Entonces lo guardamos y vamos a averiguar si realmente la contraseña ha sido encriptada cuando ya estemos trabajando con la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, vayámonos a la terminal. Y quitemos todos estos elementos. ¿Cómo hago para eliminar todos los documentos? Comando para eliminar documentos. Comando para eliminar documentos. ¿Cuál? No, drop es delete. Si le pongo, si quiero eliminar uno, es delete one. Y si quiero eliminarlos todos, le ponemos delete menu. Y como eso debe de llevar una condición, le ponemos la condición vacía y ese es un que borre todos. ¿Okay? Ahí estamos eliminando todos los documentos. Y ahí le damos enter y dice que por lo menos acá eliminó 3 documentos. Veamos ahora db.usuario.find está vacío. Significa que los eliminó. Ya no están disponibles en la base de datos. Veamos ahora qué pasa con el comando, con el Postman. Si me vengo a Postman y voy a agregar a Juan Pérez nada más, le pongo Juan Pérez y le doy send. No lo activamos en la terminal.
Aquí debemos de ponerle npm run dev. Entonces ahí ya se conectó. Regresamos otra vez a Postman y le damos send. Y al parecer generó error. Déjenme ver. Aquí hay un error en ese get sal. No es get, es gen. Aquí es gen. Así, gen salt. No es get, sino que es gen salt. Bien, le ponemos gen salt. Regresamos otra vez a Postman. Y voy a intentar insertar Juan Pérez. Aquí le voy a cancelar. Todavía me dio error. Déjenme cancelar el servidor. Regresamos a Postman. Le damos a enviar y todavía me está dando error. No lo he guardado. Le doy send. Vean, ahí ya se almacenó. Entonces, quiero que vean ahora en acá cómo aparece la contraseña. Ya aparece encriptada. Ahí dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Nosotros que sabemos que le guardamos 1, 2, 3, 4, 5. Pero internamente se encuentra encriptada. Y de hecho, el método de encriptación que estamos utilizando en esa parte de la aplicación es un método de encriptación moderno. Porque por si intento, por ejemplo, guardar, digamos que guardamos ahorita a Juan Pérez 2. Le voy a poner Juan Pérez 2. Y le doy send. Van a notar que me generó ahora otra contraseña, pero no son iguales. Esa termina con 4W y esa termina con GW. Entonces son, aquí en ambas dice 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pero aún generadas de manera aleatoria son totalmente distintas. El algoritmo así funciona. Entonces debemos de encontrar una manera posterior de decodificarlo, pero ahí en ese momento se encuentra codificada. Entonces cuando alguien quiera ver mis documentos en la colección, se va a dar cuenta que las contraseñas están encriptadas. Bien. Bien, ahora que ya tenemos creado el usuario, el siguiente paso sería hacer el proceso para autenticar. Déjenme cerrar Postman que me dio error, no sé por qué. Voy a volverlo a abrir. Ahora sí. Vean, vamos a hacer ahora el proceso de autenticar, que es justamente esta parte de login. Váyanse en Postman a la parte de login y ahora vamos a trabajar en la sección de login. Si nos vamos ahora a la parte de la aplicación, se recuerdan que aquí en las rutas, en el usuario router, por acá nos hemos creado esta función que dice nada más API usuarios método post URL login. Lo que tendríamos que hacer ahora es crearnos un código que permita introducir el usuario
diga si el usuario tiene credenciales correctas o si el usuario es erróneo. Entonces vamos a crearnos acá una función. Voy a borrarme toda esta parte de acá. Vean, voy a borrarme toda esta sección. Y vamos a crearnos una función que le vamos a poner autenticar. A la función le vamos a poner autenticar. Ese va a ser el nombre de la función. Así como creamos una función que se llama registrar, ahora vamos a crearnos una función que se llama autenticar, que también debería de estar en el controlador. Por lo tanto, aquí, además de registrar, en esta parte de acá, le voy a poner una coma y le voy a poner autenticar. Debería de estar registrar y autenticar en ambos lados. Debe de estar registrar y la otra es autenticar. Ahora que ya tenemos la parte de autenticar, nos venimos a la parte del controlador y en el controlador nos vamos a crear aquí en la parte de abajo la función específica para poder hacer el proceso de autenticar. Le pongo const autenticar. Igual, como vamos a ir a consultar a la base de datos, va a ser una función asíncrona. Le ponemos la función de tipo flecha, request, response. Y mandamos la función de tipo flecha de esta manera. Eso ya sería en el controlador. ¿Okay? La creamos en el modelo, perdón, la creamos en las rutas. No la creamos, sino que la mandamos a llamar en las rutas. Y posteriormente la hacemos la creación de la función en el controlador. Recuerden que la lógica de toda la parte de la aplicación va a estar en los controladores. Para cada cosa vamos a ir creando un subcontrolador y debería de alguna manera tener ese controlador disponible. Entonces ahora que ya tenemos la función autenticar, esta también hay que exportarla. Entonces hay que ponerle aquí, además de registrar una coma, hay que ponerle autenticar, para que exporte también esa otra función. Bien, ya que tenemos en ese caso la definición de la función, vayámonos a la parte de Postman. Y en la parte de Postman, aquí ya tenemos el login. Se recuerdan que le pusimos API, /usuarios, /login. ¿Okay? Para enviarle los datos, siempre vamos a utilizar el método post y vamos a ponerle en body, le vamos a poner siempre rag, le vamos a poner JSON y aquí vamos a enviarnos, en este caso, el objeto JSON. El objeto JSON que vamos a enviar sería, en ese caso, email, y era juanperez@católica.edu.sb y la contraseña era, en ese caso, el password. Le vamos a poner, en ese caso, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los datos que vamos a enviar desde la parte de login. ¿Okay? juanperez@católica.edu.sb y password 1, 2, 3, 4, 5, que sería en ese caso la contraseña que nosotros vamos a autenticar. Esto, para que quede guardado, háganle clic al botón Save para que les quede almacenada esa petición. De alguna manera, más adelante, cuando la quieran abrir en otra computadora, ya va a estar en ese caso autenticada. Cabe mencionar que en la presentación de la clase, de la presentación que vayan a hacer para NoSQL, va a ser así. Ustedes van a abrir Postman y me van a mostrar todo el diseño de la app. Todo eso que estamos viendo acá, de crear los endpoints, o crear cada uno de los elementos y hacer pruebas, lo van a hacer desde Postman.
¿Ok? Ya después en web me van a mostrar la aplicación funcionando, que haga también lo mismo, conectarse a la API y hacer el proceso de guardar datos. Para que tengan una idea. Ok, ya que tenemos a Juan Pérez y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nos venimos ahora y vamos a crearnos la parte de autenticar. Esos datos van a llegar en el request.body. Entonces lo primero que vamos a hacer es comprobar. Vamos a comprobar que el usuario existe. Esa es la primera tarea que vamos a ejecutar. Vamos a comprobar que el usuario existe. Para eso nos vamos a sustraer de las variables que vienen en el body. Vamos a sustraernos el email y el password. Eso está dentro de request.body. Como en el request.body yo estoy enviando email y password, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es sustraernos el email y el password en esta parte de acá. Son los dos objetos que estamos sustrayendo. ¿Se dan cuenta? Son principios básicos que vimos en JavaScript, JavaScript moderno, entonces y ahora lo estamos aplicando en la parte de la aplicación. Bien, sustraemos el email y el password. Sustraemos el email y el password. Y luego, en esa parte de acá, nos creamos una variable que se llame usuario, que va a ser igual, y le ponemos un await. Y le ponemos en este caso usuario punto find one y le mandamos el email. Ese es el valor que va a ir a buscar. Ahí estamos haciendo lo mismo que hicimos hace rato. Estamos verificando si el usuario existe. Si el usuario que nosotros creamos existe, entonces pues procedemos a verificar el password. Pero si el usuario no existe, entonces no tiene sentido que verifiquemos si la contraseña es correcta. O sea, que ya estamos enviando a Juan Pérez, @católica.edu.sb, ese usuario sí existe, ¿okay? Pero lo vamos a ir a buscar. Por lo tanto acá, si el usuario existe, la variable usuario que tenemos aquí va a tener el contenido de ese elemento. Si no existe, entonces esta variable usuario lo que va a contener es nulo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el proceso de validación. Le vamos a poner si en ese caso el usuario no existe. ¿Por qué dice si no existe? Porque le estamos agregando el signo de admiración al principio. Cada vez que le coloquemos eso, estamos negando la condición. Entonces le ponemos, si el usuario no existe, entonces vamos a poner un mensaje de error. Le ponemos new error. Y entre comillas, usuario no existe. Y luego le ponemos un return response.status y el que vamos a devolver va a ser el 403.json y le ponemos un msg error.message. Entonces responde con un 403, ¿ok? Y en ese 403 me dice, me va a decir el mensaje, usuario no existe.
Bien, ahora debemos de crearnos un proceso para verificar si la contraseña, digamos que si esto no se ejecuta, entonces significa que el usuario sí existe, ¿ok? Entonces cuando nosotros intentemos verificar el usuario, aquí en la parte de abajo, deberíamos de colocar el código, qué es lo que va a hacer cuando el usuario existe, o sea, cuando nosotros digitamos un usuario válido. El siguiente paso sería verificar la contraseña. Pero para verificar la contraseña, nos vamos a crear ahora sí digamos es algo así como un procedimiento almacenado de la base de datos, o un procedimiento almacenado que se va a encargar justamente de generarnos ese proceso. Entonces nos vamos a ir hacia el modelo y aquí abajo de donde configuramos el password, vamos a ponerle usuarios shame punto, y ese tiene un elemento que se llama methods. Tiene un elemento que se llama métodos, y a este le vamos a crear uno nuevo que se va a llamar comprobar password. Y ese comprobar password va a ser igual a una función de tipo asíncrona. Le ponemos la palabra function y le vamos a poner a la variable, le vamos a poner password form y luego la función. Ese va a ser el código que nos va a permitir comprobar, en ese caso, el password. Comprobar si realmente la contraseña existe y si es correcta o si es incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Solamente vamos a devolver un return. Le vamos a poner un return await bcrypt. Y este tiene un método que se llama compare, y en ese método compare comparamos el password form con this.password. De esa manera. Entonces el password form es el password que el usuario digitó y el this.password es el de la base de datos. Entonces lo que va a hacer, él ni siquiera nosotros tenemos que encriptarlo, sino que internamente ya tiene un código que se encarga de desencriptar, digamos, este password que nosotros tenemos acá y colocarlo, compararlo con la otra aplicación. Y ahí va a devolver verdadero o falso. Entonces ni siquiera en esa parte el código es transparente. O sea, el código que nosotros utilizamos lo hace el proceso de desencriptación, ¿ok? De manera interna. Eso lo hicimos en el modelo. Es como que nos hayamos creado, en ese caso, un elemento almacenado, un proceso almacenado. Así es como funciona esta función, este proceso. Bien, ya que tenemos comprobado la parte del password, regresamos ahora hacia la parte del controlador, y en la parte del controlador aquí vamos a comprobar el password. Aquí vamos a comprobar el password y le ponemos un if y le ponemos en ese caso un await. Y le decimos que de usuario punto comprobar password
usuario.comprobar password, que compare en ese caso el password que nosotros estamos enviando. Y eso va a devolver verdadero o falso. Y aquí le vamos a poner que si en ese caso esto devuelve verdadero. Si el password es correcto, si el password que estamos generando es correcto, entonces le vamos a poner un return que devuelva response.json y que devuelva usuario, que es el usuario que generamos. Y en caso contrario, que genere en ese caso un error que va a ser igual a new error, y aquí le vamos a poner password incorrecto y le ponemos un return response.status, devolvemos el código 403.json y le ponemos un mensaje, error.message. Vean que este comprobar password lo digitamos en el modelo, compara el password que nosotros estamos enviando desde el request. Si yo envié desde el Postman, envié 12345, entonces compara ese password con el password de la base de datos. Si encuentra alguna coincidencia, entonces devuelve los datos del usuario, pero si no, devuelve un mensaje que dice password incorrecto. Entonces la validación nos va a decir si el correo existe o después de eso, si existe, si la contraseña es correcta. Me va a decir las dos, o va a generar las dos situaciones. Debería de generar los dos casos. Debería de generar en ese caso los dos casos. Veamos si funciona. Vamos a probar ahora si funciona. Para comprobar si funciona, tenemos que regresar a Postman. Y en Postman vamos a enviar el usuario correcto primero. Y después vamos a enviar también el usuario y la contraseña incorrecta. Entonces vamos a ir a Postman. Vean, aquí tengo juanperez@católica.edu.sb 12345. Y aquí me devolvió el usuario. ¿Ok? Pero si le pongo, por ejemplo, la contraseña incorrecta, solamente le voy a poner 1234, me devolvió password incorrecto. Si le pongo un Juan Pérez, digamos Juan Pérez 10, y le doy a enviar, me devuelve usuario no existe. Entonces, pero si le envío Juan Pérez y le envío 12345, ya me dice... ya me aparece en este caso Juan Pérez con todos los datos, con toda la información. Eso significa de que el registro sí existe en la base de datos. Ahora, ¿hay algún inconveniente con esos datos que estoy visualizando en pantalla? ¿Hay algún problema que ustedes vean con esos datos que estoy viendo en pantalla? ¿O están bien? Aquí. ¿Hay algún dato sensible que tengamos en esa parte? El password. Que aunque esté encriptado, alguien me va a decir que sí, pero está encriptado. Cierto. Pero si está encriptado para un hacker, con solamente ver la estructura del password o el patrón con el cual nosotros tenemos encriptada la contraseña, con eso es suficiente para él poder determinar cuál es el algoritmo que hemos utilizado para realizar un proceso de encriptación y buscar vulnerabilidades en el algoritmo y tratar de desencriptarlo. Así que tampoco es buena práctica que nosotros enviemos esta información. De hecho, hay cosas que aquí no nos sirven. Por ejemplo, la fecha en que se creó y la fecha en que se actualizó, esos datos no nos sirven. Nos sirven solamente los datos de
el nombre, el correo y probablemente el ID. Esos son los datos que nos sirven, pero el resto de información no nos funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la respuesta, en lugar de devolver todo el usuario, vamos a hacer lo siguiente. Borramos usuario, abrimos llaves, borramos la parte que dice usuario, abrimos llaves, y aquí adentro le vamos a dar enter, vamos a devolver el guión bajo ID, dos puntos, usuario, punto, guión bajo ID, devolvemos también el nombre, dos puntos, usuario, punto nombre, devolvemos también el email, dos puntos, usuario, punto email, y ahí solamente devolvemos 3 campos. Ya no devolvemos el password, ya no devolvemos la fecha, ya no devolvemos ningún dato sensible. Solamente devolvemos, en ese caso, esa parte de la información. Solamente devolvemos esos 3 datos. Si regresamos a Postman y le damos enviar, vean que ahora solamente devuelve el ID, el nombre y el correo electrónico. Ahora bien, la pregunta de todo esto es, ¿para qué me sirve crear una endpoint, una entrada que sea de login, que me devuelva, que me diga si el usuario es correcto y la contraseña es correcta, y que me muestre en ese caso los datos de la base de datos? Por ejemplo, lo único que veo ahí diferente es el nombre, que dice Juan Pérez, y el ID, pero no hay otra cosa importante que me pueda servir para seguir trabajando con la aplicación. Lo que sucede es que en los procesos de autenticación, lo que nosotros hacemos acá es devolver un token. ¿Saben qué es un token? ¿No? Nunca han hecho, ¿ya han visto el doble, ya han activado el doble factor de autenticación? ¿Sí? En los correos electrónicos, por ejemplo, ustedes le dicen, voy a hacer un doble factor de autenticación. Entonces, cuando ustedes van a entrar, les piden su usuario, su contraseña y les llega una serie de dígitos o una cadena de caracteres a su correo, a su teléfono con un mensaje de texto. Eso es algo parecido como un token, ¿okay? Porque ese valor que ustedes están utilizando ahí identifica que ustedes son los propietarios de la cuenta. Eso básicamente es. Entonces, en el caso de nosotros, vamos a aprender a generar un token. ¿Han visto alguna vez hay personas que hacen transacciones bancarias que cargan un aparatito, un llaverito, y cuando lo usan más que todo en las empresas? Cuando van a hacer una transacción bancaria, apretan un botoncito en el llaverito y les da una serie de números generados al azar. Y esos números ellos los colocan en la transacción y eso les permite hacer el proceso de transferencia de dinero o todo lo que sea. Ese aparatito también es un token, es como un token, porque ese valor que se genera es un valor único. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es que cuando el usuario inicie sesión, vamos a generar un token para tener un valor único o una cadena de caracteres única que identifique al usuario cada vez que haga una solicitud a la aplicación. Cuando el usuario solicite, digamos, un listado de proyectos, solicite el perfil del usuario, solicite, bueno, toda la información necesaria que nosotros queremos de la aplicación, cuando solicite todos esos datos, le vamos a solicitar, en vez del usuario y la contraseña, un token. Esa cadena de caracteres va a hacer que nosotros verifiquemos primero si el usuario ya inició una sesión. ¿Okay? Primero, si el usuario ya inició sesión, verificó su identidad a través de la aplicación. Y luego, después de eso, con ese token vamos a obtener ciertos datos que nos van a permitir verificar si el usuario realmente existe. Para eso vamos a utilizar una librería. Vamos a utilizar una librería
quiero mostrarles nada más el sitio web. Vamos a utilizar una librería que se llama JSON Web Token. Si ustedes le ponen en Google JSON Web Token, eso lo va a llevar a esta página, a JWT, JSON Web Token. Si entran a esa página, van a llegar justamente a esta parte de la aplicación. Y esta librería que ustedes ven acá es una librería muy famosa para la parte del diseño de aplicaciones, principalmente para la parte del diseño de tokens. Aquí les va a decir más o menos cómo se hace para hacer el proceso de instalación. Y si se dan cuenta, en la parte de librerías, este JSON Web Token está disponible para todos estos lenguajes de programación. Vean todos los que aparecen acá. O sea que yo puedo utilizar JSON Web Token en la mayoría de lenguajes de programación que ya se conocen en el mercado. Busquemos uno en común, por ejemplo, JavaScript. Sería Node.js en este caso, Node.js. Vean, ahí está disponible para Node.js. Aquí está la versión con la que nosotros la vamos a utilizar, etcétera. Entonces, realmente se puede utilizar en muchas de los lenguajes de programación que tenemos en el mercado. Aquí más o menos les dice cómo poderlo utilizar. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es realizar el proceso de instalación para poder utilizar JSON Web Token. Entonces nos vamos a la terminal. Nos vamos a la terminal. Cancelamos el servidor. Y le ponemos npm install. Y vamos a instalar en ese caso JSON Web Token. Vamos a instalar JSON Web Token. JSON Web Token. Si le dan Enter, ahí hace el proceso de instalación. Ahí instaló los 13 paquetes de la aplicación. Y ahora vamos a crearnos el código para crear un token. Vamos a diseñarnos el código para crear un token. Ya les voy a explicar cómo va a funcionar. Vamos a venirnos a esa parte de acá. Seleccionan en ese caso el archivo index. Seleccionamos el archivo index y vamos a crearnos una nueva carpeta. A esa nueva carpeta le vamos a poner como nombre helpers. Generalmente esa carpeta se coloca código que va a ser utilizado en toda la aplicación como código genérico, código que nosotros vamos a utilizar en la mayoría de aplicaciones. Y dentro de esa carpeta vamos a crearnos un nuevo archivo que se va a llamar generar jwt.js. Sí, generar jwt.js. Este se va a encargar de generarnos un token. Y en este archivo, lo primero que vamos a hacer es importar JSON Web Token. Entonces le ponemos import jwt from y la librería que sería JSON Web Token. Creamos una variable que se llama generar o una función, perdón, que se llame generar jwt igual
Creamos una función de tipo flecha. Y aquí para generar un token es fácil. Le ponemos return y le ponemos jwt.sync y entre paréntesis y entre llaves le voy a colocar un objeto. Por ejemplo, le voy a colocar nombre, dos puntos y entre comillas Juan Pérez. Y luego le voy a colocar una coma y una palabra clave. Este es no es como una contraseña, sino que es una frase clave que utilizamos para encriptar para desencriptar posteriormente los datos. ¿Okay? Más adelante, cuando vayamos a querer desencriptar la información, vamos a hacer uso de esa variable, de esa palabra clave. Luego aquí le ponemos una coma y anexamos un objeto. Y ese objeto le ponemos experience in y le decimos en cuántos días o en cuántos minutos o en cuántos segundos ese token va a expirar. Y en ese caso va a expirar en 30 días. Y con eso nos exportamos, le ponemos un export default, generar JWT. Ahí le ponemos un export default y generar JWT. Esa función que nos hemos creado solamente sirve para generar un token. Esa es la única función. Generar el token que por el momento los valores fijos que va a tener va a ser nombre, Juan Pérez. Lo único que vamos a almacenar. Pero va a tener guardado en ese caso un token. Ahora regresamos a la parte del controlador. Y en la parte del controlador, en la parte de arriba, nos importamos esos elementos. Le ponemos import generar JWT from helpers, y en ese caso generar jwt.js. Ese ya sería en el controlador. En el controlador vamos y extraemos solamente la función que acabamos de crear, la función generar JWT del helpers, generar jwt.js. Y para ver que lo genere, solamente nos venimos hacia la parte de abajo. Y aquí en el elemento de acá le ponemos token, dos puntos, generar JWT, la función. En la parte donde comprobamos el password, le ponemos generar JWT y en ese caso la función. Con eso comprobamos ahora si se genera el token. Nos venimos a Postman.
y le damos enviar. Ay, perdón, no habilitamos el servidor. Tenemos que ir al servidor, correr el npm run dev y ahora sí ejecutarlo. Y no sé si logran ver el token. Ese es el token. Ese montón de números y letras, ese va a ser el token. Con ese token vamos a estar validando, en este caso, la aplicación. ¿Okay? Cada vez que necesitemos obtener un dato, vamos a tener que enviar el token a la aplicación para que pueda funcionar. Va a ser obligatorio la parte de la generación del token. Bien, ¿preguntas? En la próxima clase vamos a terminar de hacer la implementación del token porque pues, ya les voy a enseñar cómo decodificarlo y ahí se van a dar cuenta que, por ejemplo, lo que acabamos de hacer en ese caso es generar un token fijo y necesitamos generar un token que sea diferente. Entonces lo vamos a cambiar en la próxima clase para entender bien cómo funciona.